Elaboración de contratos de trabajos generales y específicos según la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. En el artículo 55 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, el contrato de trabajo se define como un acuerdo entre las partes, donde se establecen las condiciones en las que una persona presta sus servicios en el proceso social del trabajo, bajo condiciones de dependencia, una remuneración justa y conforme a las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En el artículo 56 de la Ley Orgánica del Trabajo, se obliga a las partes expresamente a lo pactado en el contrato de trabajo y las consecuencias que se derivan según la ley, convenciones colectivas, costumbres, uso del local, la equidad y el trabajo como hecho social. El contrato, en suma, es un acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones relativas, es decir, solo para las partes contratantes y sus causavientes. Pero además del acuerdo de voluntades, algunos contratos exigen para su perfección otros hechos o actos de alcance jurídico, tales como efectuar una determinada entrega, contratos reales, o exigen ser formalizados en el documento especial, contratos formales, de modo que estos casos especiales no basta con el que sea una voluntad. Los contratos generales tienen una connotación patrimonial, incluso parcialmente en aquellos celebrados en el marco del derecho de la familia, y este es parte de la categoría más amplia de los negocios jurídicos. Los contratos específicos para la obra, son contratos para una obra determinada y se celebran entre el empleador y el trabajador con objeto previamente establecido y de duración determinada. Consideraciones para la elaboración de los contratos. Proemio es lo que se incluye al comienzo de un contrato para establecer la naturaleza jurídica del mismo. A través del proemio se menciona quiénes celebran el contrato y se detallan lo que se nombra a continuación. Declaración de las partes. La declaración son contratos de afirmaciones voluntarias hecha con ciertos hechos o situaciones que involucran intereses de dos o más personas. En este apartado, las partes manifiestan sus antecedentes. Por ejemplo, se trata de una sociedad mercantil o civil o bien persona física. Las declaraciones son importantes ya que sirven como confesiones de ciertos hechos o situaciones que, dependiendo de la operación, pueden ser importantes. Ejemplo, un contrato de compraventa, se debe mencionar que el vendedor es el propietario de lo vendido, ya que solo el propietario de una cosa puede válidamente venderla. El objeto del contrato, allí se establecen las obligaciones de las partes. Estas son la realidad, los intereses sobre los que recae el contrato, ya que a su vez el contrato de la obligación es la prestación, es decir, conducta en que consiste el cumplimiento. Inevitablemente se confunde con el objeto del contrato con sus efectos. Contraprestación y forma de pago. La contraprestación y forma de pago es el pago que se establece y que se compromete a efectuar una persona o empresa a su contraparte en una transacción. Se refiere al precio que se pagará. En esta cláusula, que es muy importante señalar el monto a pagarse y la moneda en la que deberá pagarse. También debe mencionarse la fecha o periodicidad con que deberá pagarse y el lugar de pago. Vigencia. Hay contratos de vigencia definida e indefinida. La vigencia definida puede establecerse a plazo 1 mes, 6 meses, 1 año, 5 años, o bien con cierta fecha específica. Es importante mencionar que debe entenderse si, una vez llegada la fecha terminado el contrato, las partes siguen teniendo relaciones jurídicas. Garantías. Relaciones jurídicas. Garantías. En las relaciones de compraventa o suministro,
Es importante para las partes establecer lo relativo a las garantías de los productos o servicios. Penas convencionales. Las penas convencionales son importantes ya que significan para las partes las consecuencias más fuertes del incumplimiento. Existen algunas reglas que hay que considerar, sobre todo los contratos civiles. La pena convencional no puede ser superior al valor del contrato, pero en los mercantiles no aplica dicha prohibición, aunque igualmente hay que tener cuidados al momento de redactarlas. No relación laboral. Cuando una o todas las partes de un contrato tienen a su vez empleados, es importante incluir en el documento una cláusula que establezca que cada parte es y será el único patrón de sus propios empleados. Forma de dar por terminado o rescindir el contrato. Esta cláusula también es importante, sobre todo cuando el contrato es por tiempo indefinido. En cuanto a la rescisión, misma que siempre implicará el incumplimiento, es importantísimo establecer un procedimiento de rescisión, ya que es legalmente inválido rescindir un contrato arbitrariamente. Jurisdicción y competencia. En esta cláusula, las partes expresamente se someten a los tribunales de X lugar por caso de una controversia. Consideraciones para la elaboración de contratos específicos. Estos contratos deben contener servicios que prestará el trabajador para la ejecución de una obra, el tiempo que le tomará a un empleado terminar la misma, declaración de las partes, objeto del contrato, proemio, contraprestación y pago, y forma de dar por terminado o rescindir el contrato.